somos buenos lectores ni buenos no comprendemos mucho lo que leemos. Entonces eso también es parte importante de poder tomar decisiones claras. Ahora, me parece que sin constitución, nueva constitución o la anterior, igual Chile de algún modo ha ido en una escalada de violencia económicamente, claramente ha sido negativo lo que ha ido pasando, tiene que ver también con una guerra, tiene que ver con lo que ha pasado mundialmente, tiene que ver también con el COVID, cosas que están totalmente fuera de nuestro control, ¿no? Como sociedad. Pero igual se ha mostrado ciertas incapacidades que existen hoy día. Entonces, ¿en qué punto, tú me hablas, claro, del tema económico, la plurinacionalidad es un tema que a muchos los toca y que tiene que ver con lo que está pasando hoy día en el sur? ¿Cómo crees, Mario, tú, me interesa mucho escuchar tu punto de vista, qué se debe hacer hoy día con lo que está pasando en el sur? ¿Qué armas se deben tomar? Porque hoy día todavía hay tal descontrol allá, una situación que se vive por muchos años, ¿cierto? Pero que no llega nunca a un fin ni a un punto. No, mira, a ver, ese es un tema, es un desafío de Chile brutal y mayor, el qué hacer con los conflictos en la Araucanía, ¿no? Sí. Eso es una cosa que, por cierto, estalla en Chile, y esto la gente no está muy consciente, estalla cada 40 o 50 años, ¿no? Y tenemos un periodo de 10 años Sí. de violencia en la Araucanía. Y es un drama histórico. Yo creo, y también lo he escrito así, que debemos darle reconocimiento a los pueblos originarios. O sea, yo no estoy diciendo que no tenga que tener la Constitución un capítulo en torno a estas materias. Pero de ahí a crear autonomías territoriales indígenas, cuyo tamaño no conocemos, que son completamente autónomas en lo político, autogobierno, económico y financiero, y con un sistema judicial propio más encima. Sí. Es decir, si hoy día tenemos un Temucuicui, vamos a tener 20, con violencia en los 20, porque además en esos 20 Temucuicui van a haber, entre comillas, chilenos no mapuches viviendo, Sí. ¿no? Que van a ser las personas de segunda en esas autonomías territoriales. Eso es lo que va a engendrar la violencia. De hecho, ya la está engendrando. En este momento hay conflictos muy rudos entre los pescadores artesanales, ponte tú, y los lafkenches. O sea, ya hay conflictos sin la Constitución. Con la Constitución esto solamente se puede agravar. Esa es mi convicción lamentable. Sí, sí, así es. Oye, Mario, si la mayor parte de nosotros votamos por un cambio de constitución, ¿cierto? Yo también. Sí, sí. Y hoy día el rechazo tiene un porcentaje tan grande de finalmente que quizás es el que va a ganar. ¿Por qué crees tú que se dio eso? ¿Tiene que ver con un rechazo a los constituyentes? ¿Cuál fue el error tan grande que se cometió? Porque también hay que entender que se hizo un gasto gigantesco económico, ¿cierto? Y todos de algún modo esperamos un cambio de constitución, algo que todos estemos de acuerdo, que nos lleve a una unión como país, y no hablándolo por encima, hablándolo de verdad. Porque yo creo que hay muchas situaciones en que la mayor parte de los seres humanos queremos unirnos en eso y queremos que todos estemos bien en ciertos derechos y no son así y los queremos. ¿Por qué hoy día el rechazo va ganando finalmente? Y va ganando por lejos, ¿ah? Me llegó recién una consolidado de todas las encuestas, que son como 8 distintas, y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Y hoy día la distancia es del orden de 18 puntos entre el rechazo y el apruebo, ¿no? Descontando ya los que no se han decidido, o sea, sobre una base 100, esto va a ser más que 60, va a ser casi 60-40. Como están hoy día las tendencias, ¿no? ¿Y por qué? Tú me preguntas por qué. Mira, yo te voy a contar la evolución que los mismos amarillos tuvimos. Hoy día estoy con camisa así como para que ¿no? Sí, verde No. pajarito está bien. Me hubiera gustado una más amarilla, pero no he encontrado. Mira, al principio lo que veíamos era lo que todos veíamos en la Constitución,
estas tonteras que estaban ocurriendo, que no cantaban la canción nacional, después el pelao Bade, es decir, muchos constituyentes haciendo tonteras, ¿no? Y eso era lo que había, porque no teníamos material como para evaluarlo. Pero a medida que empezaron a producirse primero propuestas en las comisiones, ya empezamos con nuestras alertas amarillas, porque veíamos que eran algunas cosas verdaderamente incomprensibles, Sí. absurdas y generadoras de los problemas que te acabo de mencionar, ¿no? Mm. Después pasamos a la alerta roja, cuando ya veíamos que se habían aprobado en el Pleno. Y ya cuando se terminó por establecer en el documento final ya armonizado, ya no nos queda nada que discutir. O sea, es una constitución que no es ni siquiera de izquierda, querida, es absurda. Es una constitución absurda, que Sí. se pasaron 10 pueblos en lo que debían haber hecho. Y esto es lo que nos tiene con el país dividido y nos van a dejar con el país dividido. Yo creo que lo que hicieron los constituyentes en su promedio, ¿no es cierto?, Mm. fue una gran irresponsabilidad con el país. Sí, pero Mario, ¿de algún modo no te parece que Chile somos un país dividido? Pese a que decimos muchas veces que en realidad la izquierda y la derecha no existe, y con, este proceso constituyente veo así, pero muy claramente que se ha mostrado mucho las divisiones que existen en este país y que son claras. De verdad no nos podemos ¿No? hacer Pero los sí, locos al respecto. pero uno hubiera esperado que los constituyentes hicieran un esfuerzo por unir, no por separar. Sí. Y lo que hicieron fue ponerse en una posición completamente partisana, Ujú. como lo dijo el propio presidente Lagos, que sigue Sí. siendo mi presidente, ¿no? Sí. Hasta el símbolo final, el logo que le producen a la Constitución, o sea, el logo final, ese de un mapa de Chile separado en pedacitos, es la mejor expresión de que hicieron un país desarticulado entre cientos y tantas comunas que no van a hablar una con la otra, con autonomías indígenas, con poder judicial de indígenas separado del de los chilenos. Yo encuentro que realmente llegaron a un extremo de un absurdo insostenible. Me deja muy choqueado el producto final. O sea, Sí. ya ahora no estoy hablando de que si el constituyente fulano, que si el pelao Bade, sino del texto. Sí. El texto es un texto que es dañino para Chile. Ahora, y eso es una convicción muy profunda que yo tengo. sí, porque finalmente yo creo que el pelado va de todas las tonteras, el Pikachu tirado en el suelo, todas las tonteras que yo creo que eso es como todos No, ya entendemos déjalo. que son estupideces y No, que ya, y dejémosla. Yo no quiero claro, ni mencionarlas. O sea, no, sí, olvídalo. dejémoslo fuera, Pero el totalmente. punto es que el texto constitucional que produjeron es un texto que más que de izquierda es un texto, a mi juicio, absurdo, incoherente, Sí. que produce problemas con el sistema político, con el sistema judicial, económico, con la plurinacionalidad, o sea, por donde lo mires, genera problemas en el país. Ahora, Entonces, ¿cómo ves la postura del presidente Gabriel Boric hoy día? Salió a decir que quizás se tendría que hacer un nuevo proceso, ¿no? Después del 4. ¿Qué sientes tú que va a pasar con Chile? ¿Qué es lo que debiese Ya. pasar? Bueno, primero, con todo respeto por el presidente, yo voté por Boric. Voté por Boric porque me ¿En serio? convencía. No te Pero puedo sí, creer. pues, ¿Ya? porque el programa de gobierno ¿Te de convencía? Boric es un programa socialdemócrata y Sí. que cuando yo lo leo me gusta. ¿Me entiendes? Sí. Cuando yo leo la Constitución me parece detestable. Cuando leo el programa de Boric sí me gusta. Por Mira. eso voté por él. No por su linda cara, voté por un programa de gobierno, ¿no? Pero el presidente Boric, con todo respeto, está equivocado en lo que está diciendo. No tiene, en el fondo, mucho derecho a decirlo. Porque, querida, el sistema de gobierno en cualquier país del mundo, el sistema político es tal que el poder constituyente está en el Congreso. Nos guste o no nos guste, está en el Congreso. No es potestad del presidente decir si lo que vamos a hacer al día siguiente, el rechazo, el 5 de septiembre, es tal cosa o tal otra.
Quien tiene que decidirlo es el Congreso, Sí. no el presidente de la República. El Congreso es el que decidirá si nos quedamos con la Constitución actual, cosa que no puede ser porque el 80% de Chile no quiere seguir con esa, o que si volvemos a reformar el texto que nos mandaron y se crea otra comisión de expertos u otro grupo constituyente o lo que sea, pero lo tiene que decidir el Congreso, no el presidente, porque así lo dice la ley, ¿no? Ahora, Entonces, sí, perdón, las respuestas que ha tenido que salir, por ejemplo, Camila Vallejo, ¿no? A responder por el gobierno, por las cosas que están pasando, ¿te parecen adecuadas? ¿Te parece que están fuera de contexto? ¿Cómo ves hoy día, después al principio estuvo con muy baja aprobación, ¿cierto? La tarea del gobierno, pero ya ha pasado un tiempo. ¿Tú los ves hoy día? Porque hay gente que lo ven como los compañeritos de curso, como niños muy inmaduros tomando el poder. Y a veces uno lo siente así, como que, Dios mío, son unos niñitos haciendo gobierno. Entonces, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? bueno, pero tienen un profesor jefe que se llama Mario Marcel, ¿no? Sí, No, sí. mira, no, yo no quiero entrar a que si son niñitos, que si son compañeritos de curso. Yo creo que el gobierno no lo ha hecho bien y de hecho la caída de popularidad del apruebo Mm, y la del gobierno vienen totalmente claro. pegadas de la mano, ¿ah? O Directa sea, relación. Sí. las dos curvas son casi Mm, traslapadas una a la otra, ¿no? mm, La gente está rechazando al gobierno y al proyecto de constitución de la misma forma, amarrados de la mano. Y entonces lo que salió a decir anteayer Boric o ayer, no me acuerdo, de que no, sí que tenemos que pensar que el rechazo, es que se está tratando de desvincular de la constitución porque la constitución se le está convirtiendo al gobierno en un salvavidas de plomo, mm, ¿no? sí. Entonces, por favor, no, si nosotros no somos la constitución. Y con toda razón, si yo fuera asesor del segundo piso de Boric, que no lo soy ni lo seré, en mis 74 años nadie me va a preguntar la opinión, te diría que, oiga, presidente, mire, deje de lesear con la constitución. O sea, por favor, no más Sí. hable de la constitución. Usted dedíquese a gobernar, por favor, haga lo que usted tenía que hacer. Su programa de gobierno, por cierto, no necesitaba de esta constitución. No No. sé si esto te queda claro. Mm, Ellos redactaron el programa de gobierno antes que hubiera un solo capítulo de esta constitución. Y está diseñado todo el programa de gobierno para ejecutarse con la constitución actual. Bueno, cosa que él mismo ha dicho, que no depende Bueno, finalmente del nuevo exacto, escrito. entonces yo le Sí. diría, presidente, divórciese. Usted diga que usted va a esperar tranquilo el 4 de septiembre y hará el país lo que el mandato que haga el Congreso a decir el día 5 de septiembre, pero que no se siga pegoteando él al proyecto constitucional como lo hizo él y sobre todo Jackson. Jackson Mm, llegó a decir en un momento la absurdez de que no se podía ejecutar el programa de gobierno de Boric si no fuera por la Constitución, o sea que necesitaban la Constitución para ejecutarlo, cosa que no era verdad. Entonces, por favor, dedíquense a gobernar. Hay tanto problema con la violencia en el sur, hay tanto problema de la vivienda, como ustedes mismos decían hace un rato. sí. Hay tanto problema en salud, hay tanto problema en todos lados. Entonces, dedíquense a trabajar en el gobierno, en hacer lo que la gente necesita. Y olvídense un poquito de la Constitución. Ahora, el país, este país que está, no sé si está tan dividido, tiene que ver como por las diferencias que han ido creciendo entre la clase alta y la clase media, que cada vez es mayor, pero es algo que finalmente no pasa solo acá, tiene que ver como con, en general pasa esto. ¿Cómo, ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo llegar a que seamos un país más amistoso en eso, que mejore realmente la educación, que mejore... Porque yo creo que es lo que conversábamos también al principio de la actualidad y lo conversamos siempre, que yo creo que ese tipo de cosas las queremos todos. Que mejore la educación, que mejore la calidad de la salud. No es una cosa de la élite nomás. Todos queremos que todos podamos acceder Absolutamente. a eso. Mira, ¿Cómo se hace?
¿Cómo se hace? ¿Cómo, Con cómo? un decreto que se Sí, acabe la violencia en Chile. No, no se hace así. no. Mm, Mira, eh, te voy a comentar qué es lo que yo creo que está pasando en un periodo de tiempo largo, o sea, no de la contingencia de ayer ni anteayer. Mira, tú ubicas a Pepe Mujica, el presidente de sí, Uruguay, sí. el Oh, viejo adorable lo ese amo. que es Pepe Sí, Mujica, todos lo amamos, ¿no es oh, cierto? sé lo máximo, sí. Pepe Mujica fue guerrillero tupamaro, Eh, y, pero demoró 50 años mm, en pasar de guerrillero a presidente. mm. Estos cabros en 10 años estaban tirando piedras en la calle, en la Sí, Alameda y arrancando de las lacrimógenas, y 10 años más tarde están en la moneda. está la moneda, sí. Y todavía no cachan bien que ya están en la moneda, ¿no? Mm, Entonces todavía tienen este octubrismo un poco, esta cosa tienen la Plaza Italia metida en su corazón y mm, no legislan como debe ser. Te voy a dar un ejemplo. La violencia en el sur, mm. que es uno de 20 temas que tenemos complicados. ¿Por qué tenían que inventar un estado de emergencia aguachentado Mm. que solo le permite a los militares andar por la berma de la carretera y no entrar a 100 metros a los lados desde donde les están disparando? O sea, a los guerrilleros hay que reprimirlos, hay que dialogar con el pueblo mapuche todo lo necesario, pero a los guerrilleros hay que reprimirlos y para eso no le pueden cortar las alas al ejército, pues. Mm, mm. ¿Para qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo sé por qué. ¿Por qué Por- para ti? Para seguir ideologías que Porque traen el octubrismo metido en sus venas. Pero yo creo Traen que pero ellos ya se dieron cuenta que no sirve eso. Bueno, pero entonces, ¿por qué no mandan al No dan el Congreso brazo a el torcer. decreto para que Mm. funcione el estado de emergencia completo, Completo, claro, sí. como debe ser? No esto de un estado de emergencia, pero solo por el camino, ¿ah? Sí. Una cosa loca. O sea, mira, atáquennos en el camino todo lo que quieran, Mm, pero si se arrancan a 100 metros para afuera, entonces ya no podemos salir porque no nos permite el decreto de emergencia. mm. Te lo estoy dando como un ejemplo Sí, de cómo no se han convertido en un verdadero Pepe Mujica. No sé si me explico. sí. Pepe Mujica llegó un momento en que todo ese país lo adora. Yo creo que Boric tiene la condición como para que todo el país lo quiera. Mm, Porque es así, él tiene muy buena llegada, muy buena vibra con la mm, gente. mm. Y mientras él empiece, y yo creo que tu pregunta era qué debemos hacer para que se nos acabe este ambiente de violencia, lo único que lo puede hacer en Chile es un presidente, a ver, ¿qué palabra uso? Cariñoso. Mm. Cariñoso con la gente, Sí, amoroso. Mm. amoroso, ¿no? Sí. Como Mujica, como el Pepe Mujica, que le diga a todos, cabros, vamos para adelante, dejemos estas cuestiones, pero que a la vez le dé a las fuerzas de orden la potestad de hacer lo que tienen que hacer. Pero eso él no quiere hacerlo porque una parte de su corazón dice, no, pues si nosotros que le estábamos tirando piedra a los Claro. pacos, ahora ¿cómo le Sí, vamos a permitir a los pacos que trabajen? ¿No? sí. Tienen todavía eso muy complicado. Y la gente lo siente y lo ve. Mm. Y por eso es que la caída del gobierno, la gente está harta de la violencia y ve en el gobierno debilidad para combatir la violencia. Yo creo que ahí hay una parte muy importante en la explicación de por qué la gente no está con Boric en este momento. Oye, Mario, yo te pregunto, ¿tú crees que de verdad, porque hoy día uno ve cosas que antes no las veía, el sicariato, ¿cierto? Cosas Ese es que otro problema, los narcos. los narcos, cosas que de verdad hace algunos años atrás no se hablaban, no los hablábamos en Chile, las veíamos en Netflix nomás, y hoy día uno ve que están acá, es así. Mira, Tú- yo me acuerdo que yo escribí una columna en El Mostrador hace 2 años, en el 2018, cuando estaba empezando el estallido, Mm, en que yo escribí una columna que decía los narcos están llegando a Chile. mira. Y me trataron de facho. De facho.
Pero ¿cómo facho, weón? Estoy diciendo que los narcos están llegando a Chile y hay todos estos datos y toda esta evidencia de que están llegando y que ya llegaron. No, porque eso, hablar contra los narcos en ese momento era como decir, era como quitarle pureza al estallido social, ¿me Claro, entiendes? sí, se entiende. Era como, pero es que no hablís cosas feas del estallido, po, los narcos son feos. Y me trataban de facho por decir esto. El problema de los narcos es otro problema gravísimo que nos llegó, Sí. que le cayó en las rodillas a Boric, ¿no? ¿Y cómo se combaten los narcos? A mí me lo han explicado los especialistas en esto, ¿ah? Sí, Solamente con infiltrados, como lo hace la DEA en Estados Unidos. tal cual. Tenéis que generar un contingente de personas muy bien entrenadas para que se infiltren en los narcos y a partir de infiltrarlos que permitan agarrarlos. Si no hacen eso, tratar de simplemente pelear con ellos en la calle no es lo que los va a controlar. Y esa situación, Mario, de como de inteligencia nueva, ¿no? Que debe existir para estos nuevos delitos que también están existiendo, ¿existe acá en Chile? ¿Se puede hacer? Mira, Chile tiene una agencia nacional de inteligencia. ¿Tú habías oído hablar alguna vez de ella? Sí. La Agencia Nacional de Inteligencia se supone que está para esto, para realizar labores de inteligencia. En la época de Bachelet II, Bachelet decidió que en Chile no pasaba nada, así que no necesitábamos agencia de inteligencia y prácticamente la desmanteló. Después llegó Piñera II y siguió con la agencia desmantelada. Y solamente al final del gobierno decidió que había que poner ahí una persona que se la pudiera para montar el aparato de inteligencia. Yo no sé en qué está hoy día el gobierno de Boric, pero montar un aparato de inteligencia como el que necesitaría Chile es una cuestión de años. Sí. Años. Y después que ya tienes a tus personas para infiltrar, se van a demorar años en estar infiltrando a los narcos y al crimen organizado. Y es una prioridad nacional, que yo no sé si el gobierno la está tomando con la fuerza que debiera. Y asimismo también de repente vemos mucho más colusiones, vemos mucho más abusos, vemos mucho más un país que antes nos sentíamos tan orgullosos que Chile no se parecía a ciertos otros países, como decíamos, no es como Argentina, no somos así, qué sé yo, y hoy día la verdad es que finalmente termina funcionando así. Tú dices, bueno, entonces el poder es el que hace que todos finalmente se transformen en malos, de como que tú decís, ¿por qué? ¿Cómo frenar cosas que tú decís, bueno, a ver, esto parte por las aduanas, esto parte por la frontera, esto parte porque las policías no estén coludidas con los narcos, ¿cierto? Y millones de cosas que tú decís, bueno, entonces, ¿qué falta? ¿Pagarle mejor a los carabineros? ¿Tener mejores...? Entonces, es como que ha pasado ya casi 20 años, porque esto no partió ahora. Y tú decís, Boric tiene, ¿Qué no cosa sé, es lo que no partió ahora, perdón, para entender? los narcotráficos, la violencia, todo esto ha sido como me imagino, esto va en escalada, esto no partió No, pero yo hoy, creo que es partió. muy reciente, ¿ah? Yo creo que es muy reciente lo de los narcos. Debe tener 3, 4, 5 años, no mucho más que eso. Y Antes eso, teníamos a los narcotrafiquitos, los que vendían cocaína en la esquina, digamos, sí, ¿no? sí. Hoy día es crimen organizado y ese es un fenómeno que yo creo que es bastante más reciente. Y ese crimen organizado, las posibilidades que se tuvieron para expandirse y llegar a lo que son hoy, ¿por qué se dio? Porque Bachelet y Piñera descuidaron la Agencia Nacional de Inteligencia. Y se descuidó pensándolo, sabiéndolo, o se descuidó porque se descuidó sin saber, sin conocimiento. Lo que a mí me han dicho, o sea, lo que yo he podido recabar, es que simplemente había una inocencia tremenda de pensar que este era un país de Bills y Papi y que esas cosas no pasaban en Chile. Sí. Fue por inocencia tonta. No por malignos. Mira, hay un dicho muy bonito, un principio filosófico, que es el principio filosófico de Hanlon. El principio de Hanlon dice: nunca le asignes malicia a lo que se puede explicar por simple estupidez. Y esto es lo que más o menos nos pasó en materia de... El país fue estúpido frente a la llegada de los narcos. El país fue un país estúpido en que no se tomaron a tiempo las decisiones. Mira, hace un año atrás habían
400 barrios en Chile controlados por narcos. Un año más tarde hay 800 barrios en Chile controlados por narcos. Increíble. Están Sí. expandiendo su territorio como lo hacen en México, como lo hacen en Colombia. La táctica de la estrategia de los narcos es ganar territorio. Sí. Y ese territorio que ganan no lo ganan solo para traficar droga. Venden prostitución, venden protección, llegan Claro. al negocio, al almacén de la señora Juana y le dicen, oiga señora, déjenos que la protejamos, ¿no es cierto? Claro, Y cuidan a todo un sector. La señora dice que no, al día siguiente le queman el negocio. Sí. Entonces, Sí. se calcula que hoy día no más de un tercio del negocio de los narcos es la cocaína, digamos, los estupefacientes. Los otros 2 tercios son venta de protección, venta de otras cosas. Es otro gran desafío que tenemos para el país, Carlos. Oye, Mario, ¿tú crees que una constitución bien hecha puede ayudar a todo este tipo de situaciones? Porque uno dice, ya, la constitución que está vigente, ¿cierto? Ya, sirve para mejorar quizás todo este tipo de cosas que están pasando, y la de ahora aún más, no. Otra, ¿servirá realmente? ¿Es una constitución, una yo creo buena que hay constitución? un cierto fetichismo constitucional, Carla, de creer que va a llegar el Mesías de una nueva constitución, entonces todos los problemas de Chile, Claro. el narco y la desigualdad y esto y lo otro se va a resolver. Déjame decirte que hoy día con la constitución que tenemos perfectamente se podría haber montado la Agencia Nacional de Inteligencia. No se hizo por estupidez, no se hizo por falta de una constitución. Podríamos haber conseguido, y ya lo está consiguiendo, y esto se lo aplaudo al gobierno de Boric, una reforma tributaria. Yo eso sí le aplaudo y se lo aplaudo con todas las manitos, el proyecto de reforma tributaria, porque sin recaudar más impuestos a los más ricos y de alguna manera devolvérselo a los más pobres, no vamos a solucionar este problema. Pero tú te fijas que ese proyecto de reforma tributaria está haciéndose con la constitución actual. Sí. Tú puedes hacer una gran reforma tributaria sin un cambio constitucional. Tú puedes dar vivienda, tú puedes dar salud sin constitución. Hay demasiado fetiche ligado a la cuestión constitucional. Entonces, cuidado, el punto central de la mayor equidad en el país y de que la gente satisfaga sus necesidades sociales es plata. Es que el gobierno tenga los recursos para hacerlo y no los tiene, o no los tiene en cantidad suficiente. Algunos dicen que los mal usan los Mira, recursos, yo que los no recursos sí comparto. están y que se mal usan finalmente. Yo no comparto esa tesis. Yo hice un estudio publicado por ahí, lo tengo en el mostrador también. Fíjate tú, te voy a dar una cosa que a la gente no le cuesta creer. Hay un concepto que se llama la eficiencia del gasto público. Sí. ¿Qué tan bien gasta un Estado? ¿No? Mira lo que te voy a decir. La eficiencia del gasto público chileno es la cuarta más alta del mundo. Más alta que en Inglaterra, más alta que en Países Bajos. Lo que pasa es que es muy poca plata, pero la poca plata que gasta el Estado de Chile, y esto está medido por la OECD, no estoy inventando, no son datos míos, es la cuarta más alta del mundo. Entonces toda esa chiva de que no, es que toda la plata del gobierno se desperdicia, falso, no es verdad. Sí. No es verdad. Sí. Oye, Mario. Hay claramente casos de abuso, sí, los hay. En todos los países los hay. Sí. Pero en lo grueso, el Estado chileno es bastante eficiente para gastar la plata. Mario, la verdad que está súper entretenida la conversación. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos conversando contigo. Por favor, quédense ahí todos en su casa, que están todos muy pendientes aquí de esta entrevista. Una pequeña pausa y ya volvemos con más Emprendidos.
estamos de vuelta aquí en nuestro programa en Emprendido. Estamos con un tremendo invitado, un tremendo conversador, Mario Weisblut, fundador de Educación 2020, integrante de Amarillos por Chile. Estamos hablando de la nueva Constitución y de la verdad de política en general de nuestro país, de todo. Ha estado muy interesante. Le estoy dando vuelta a todo esto para la gente que se viene sintonizando recién a nuestro canal. Y la verdad que ha sido muy interesante la conversación, así que para que la vean también la agarran ahí por internet y en nuestro canal la busquen, tvex.cl. Mario, gracias de verdad por estar con nosotros y tener esta tremenda conversación. Oye, Mario, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu pensamiento al respecto de qué está pasando con los Amarillos por Chile? ¿Son muchos más hoy? ¿Te parece que es mayor el porcentaje en Chile? Ya, yo creo, bueno, si uno ve los datos en el portal amarillosporchile.cl, hay más de 60.000. Ya perdí la cuenta, creo que un poco más de 60.000. Ahora, mi estimación es que por cada amarillo registrado formalmente, que puso su email y su root, yo creo que deben haber 2 o 3 más, que no quieren poner sus datos, digamos, pero deben ser el doble o el triple. Esto tiene que ver con un fenómeno que yo he llamado del rechazista vergonzante. ¿Ya? Yo llamo rechazistas vergonzantes a los que saben y están convencidos de que van a votar rechazo porque les carga la Constitución, pero de boca para afuera dicen que van a votar a prueba. Porque no sea el que dirán, que los digan que son derechistas y cosas así. Son gente de la centroizquierda que en el fondo sabe que va a votar rechazo, pero que no lo quiere decir en público. Oye, Mario, el estallido social que vivimos fue un episodio súper importante, creo, para todos y que de algún modo cambió el pensamiento quizás o la manera de vernos o de pensar también, que estaban en silencio ciertas personas y que Chile de repente es como medio tonto, que le vendes cualquier cosa y cualquier cosa que le das la toman. Sí. Al parecer eso fue como una respuesta a eso. ¿Te parece que el estallido social finalmente tuvo su resultado en las personas que participaron realmente de ello, que querían cambios? ¿Los recibieron o están en eso, están al debe, están en duda? Mira, por si a alguien le interesa, a mí me gusta mucho escribir cosas. Hay un artículo mío que lo pueden buscar en internet, de mi apellido, pueden poner mi apellido, y se llama Orígenes y Evolución del Estallido Social en Chile. En que yo hablo de todos los factores que confluyeron al estallido, que no fue 1 ni 2, fueron como 10 o 12, ¿no? Ya. Que se juntaron en el tiempo y produjeron un estallido. Y este estallido cambió la fisonomía del país. Sí. O sea, no cambió solo a los que estaban ahí en la primera línea o en la segunda línea, como un nieto mío, por decirte algo, que estuvo ahí, ¿no? Sino que cambió la fisonomía de los que no marcharon, de los que sí marcharon y del sistema político, y estamos metidos en estos cuentos de la Constitución por el estallido social. O sea, sí, es un hito en la historia de Chile, ¿no? Sí. Sí, y hubo una respuesta para ellos, porque hoy día, bueno, lo mismo que hemos estado hablando todo el rato, ¿no? El tema de la nueva Constitución, el plebiscito, rechazo, apruebo. ¿Te parece que igual sí ha servido de algo haber escrito una nueva Constitución, haber hecho todo este proceso? Gane el rechazo, gane el apruebo, ¿te parece que significa algo para nuestro país? No, mira, yo creo que tiene un mérito todo este proceso. Y es que está todo el mundo discutiendo esto. Tú y yo estamos discutiéndolo hoy día aquí en la televisión. Sí. Están todos en las familias, en las casas, discutiendo que si la plurinacionalidad, que si esto, que la descentralización, que lo otro. O sea, se puso en la mesa de todos los chilenos la discusión de las disyuntivas constitucionales. Sí. Y eso en sí mismo es meritorio. Sí. Es meritorio, sí. Claramente. Y se entiende también, por otro lado, como que a mí o a muchos que lo vivimos, más grandes ya, más de 40 años, ¿no? Viviendo acá en este país. ¿Cómo tienes 40, Poye? Tengo 44. Uno dice,
dice, mira, uno con sus hijos en la casa y todo, se vivió un cambio, algo que de verdad yo no lo había sentido, porque yo no viví, no había nacido para el 73, ¿cierto? Una situación en Chile que fue especial, que fue algo que uno no pensaba que iba a pasar, una revuelta de esa magnitud, que finalmente muchos se pusieron de acuerdo para llegar a algo, y eso le da un poder a la gente, le da un poder a las No, personas, seguro. cosas que en algún punto uno a veces piensa que no está ahí, fíjate, y uno dice, si hay poder en las personas, sí se puede hacer cambio Sí, a mira, partir de un movimiento. yo creo que tienes toda la razón. Y yo estoy de acuerdo contigo en eso. Mira, yo te voy a dar un espacio de optimismo constitucional. Yo creo que sea que gane el apruebo o que gane el rechazo, claramente no va a ser el proyecto de constitución que pusieron, ni tampoco la constitución actual. O sea, ninguna de las dos cosas les gusta a los chilenos. Sí. Ni lo que viene, lo que tenemos hoy. Va a pasar un tiempo más largo, más corto, dependerá de la sabiduría del Congreso y del presidente, pero vamos a terminar con una nueva constitución en Chile, que yo creo que va a ser votada al final, no como ahora por 55-45 o 60-40, sino que por 80% de los chilenos que van a sentirse reconocidos en una nueva constitución. Esa yo creo que es la meta nacional, yo creo que es algo que sí se puede lograr, poniéndole sabiduría al proyecto de constitución, ya sea el actual. Yo insisto en que el mismo actual se lo puede podar y reformar. ¿Mm? Sí, sí, Y sí. podemos terminar con una buena constitución de aquí a un tiempo razonable. Lo que sí es que la gente no se debe pasar películas. Ya. Yo los escuché a ustedes conversar antes de que yo entrara a la conversa en Sí, el cuando tramo hablábamos anterior, con Mario y con Rubén, sí. en que estaban diciendo que muchas gracias a la Constitución que vamos a tener vivienda social. Oye, no ha habido ni un gobierno en Chile, ni siquiera el de Pinochet para adelante, que no haya tratado de dar vivienda social en Chile. Eso dije yo, lo que estás Todos, diciendo tú. Sí. todos Sí. han dado vivienda social. Mm. Y todavía tenemos un déficit. Y ese Gigantesco. déficit no depende de la Constitución, depende de la cantidad de plata que se pueda poner en viviendas sociales. Mario, eso es lo Todo que el eso es resto, lo que yo le digo a Rubén todo el rato, si eso es lo que hablábamos. todo el resto es fantasía Sí. constitucional. Todo Sí. el resto. Sí. O sea, el presidente, si mañana, lo que pasa es que con los 3 o 4 puntos adicionales de recaudación que vamos a tener con la reforma tributaria que mandó Marcel hace poco, que es otro de mis ídolos, no va a alcanzar. Porque pensiones necesitáis un par de puntos del Producto Bruto. Vivienda, otro par de puntos. Mejor salud, ya lo tengo calculado, son 3 puntos más. O sea, tú vas a necesitar 7, 8, 9 puntos del Producto Bruto para satisfacer todas las demandas sociales. Todo el resto es cuento. Todo el resto es cuento. Bueno, por eso finalmente lo que yo creo que cuando nosotros conversamos, porque también somos de distintas edades, ¿no? Pero finalmente pensamos, claro, quizá en un fondo distinto, pero queremos lo mismo, ¿no? Y eso es lo que siempre llegamos a acuerdo, que finalmente todos queremos algo bueno, pero eso, claro, es lo que yo digo, no depende de las constituciones, depende de muchas otras cosas que se tienen que dar y que no se han dado. Entonces, pero es bueno este movimiento que se ha generado, y porque también nos falta educación cívica, educación financiera, nos falta, tenemos tanta ignorancia a veces como país, culturalmente, falta que la educación mejore, y ahí también pasa por cambiar ciertas cosas que no han estado y que sí deben estar. Debemos saber, debemos tener claro mínimas cosas como la educación financiera, que son cosas que conversamos en este programa, que tiene que ver con el emprendimiento, y que uno se da cuenta que los emprendedores son y deben ser los que generan la economía de nuestro país, la mejor economía de nuestro país, que deben mejorar la situación para ello. Y la mujer, que se ha mostrado también en estos días y en estos cambios, que la mujer es la que mueve la economía de las
casas y la que lleva a sus hijos, la que tiene 4 trabajos y todo. Y nos hemos dado cuenta que tampoco pueden seguir los mismos estigmas y las mismas creencias, que son que un solo trabajo, uno puede mantenerse con un solo trabajo, sino que hoy día es diverso y la economía ha cambiado. Entonces hay que como que pasar como dices tú, como hay un tema de que se van cambiando las economías y van cambiando los países y todo durante ciertos años. Bueno, son cosas que debemos aceptar y que ojalá se den bien también para nuestro país y que lleguemos a un buen futuro con los cambios que vengan, ¿no? Así que, Mario, te queremos agradecer. Gracias a ustedes por invitarme, fue un gusto. Sí, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. Sabemos que estás muy ocupado, así que te mandamos un cariñoso abrazo y ojalá la próxima vez estés con nosotros. ¿Quieres decirnos algo para terminar? Para terminar, que si no se han adherido a Amarillos por Chile, entren a amarillos.cl y que se adhieran. Muchas gracias, Mario. Te mandamos un beso gigante. Gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Emprendidos. Ya pues, chao.